Estos son unos ejemplos de... ya se regresó. De aplicaciones de defectos o algo que es muy trascendente. O sea, para que se den una idea de qué tan importante es que los materiales tengan defectos. Esta es una estructura de aluminio, que de hecho ya habíamos visto el día que vimos varias estructuras tipo, a la cual se le llama corundum. Esta estructura es de óxido de aluminio. Ujú. Pero si nosotros le agregamos un metal, ¿me pueden decir rápido la configuración electrónica del aluminio 3 más? A ver, 2 minutos, 1 minuto. Tanto en la configuración electrónica del aluminio 3 menos como la del oxígeno 2 menos tiene una configuración electrónica del neón. ¿Cuántos electrones disponibles hay en la capa de valencia? O sea, disponibles me refiero que tienen movilidad o que están desapareados. Ninguno. No hay ninguno. Como no hay ningún electrón libre de su clase de mecánica cuántica, entonces, ¿qué tipo de transiciones puede tener electrónicas? Ninguna. No, no hay ninguna. Entonces, ¿de qué color va a ser? Blanco. No, no blanco. ¿Transparente? Transparente. No absorbe ninguna longitud de onda, ni emite ninguna longitud. No absorbe nada. Entonces, esto es transparente. Es como como si vieran a través de la ventana. No tiene ningún color. ¿Sí? Pero resulta que si ustedes lo dopan con un otro elemento, aquí, ¿cuál es la estado de oxidación del cromo? 6. Cromo 6. ¿Cuál es la... Tres más. eh, Tres más. digo, 3 más. ¿Cuál 3 más? ¿Cuál es la configuración electrónica del cromo 3 más? ¿3 de 3? Bueno, argón 3 de 3. Algo anda ahí fallando. Primero se pierden los 4S. Pero solo hay un 4S, ¿no? En el cromo. Porque su configuración es argón, 4S1 y 3D5. Ajá, 3 de 5. Ah, sí, perdón, 3 de 3. Está bien, es que estaba pensando en el cobalto. Sí, muy bien. Entonces, tiene electrones en un orbital D. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, este átomo, a diferencia del aluminio, tiene electrones en un orbital D. ¿Sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí. Esos electrones son capaces de tener transiciones electrónicas y pueden absorber luz, porque al absorber suben su energía y al bajar, pues pueden tener fluorescencia, pueden tener otros efectos, ¿sí? Entonces, si ustedes dopan este compuesto de con cromo, eso de pasar de algo transparente que está en el suelo y que a nadie le interesa, eso se convierte en algo que se llama rubí. Y el rubí tiene un dopaje muy bajito, de hecho de menos del 1%. ¿Sí? Y de hecho estas tienen unas estructuras más o menos similares y entonces se pueden mezclar, como que podemos aumentar el porcentaje de cromo y disminuir el porcentaje de aluminio hasta que todo el cromo sea reemplazado, o más bien todo el aluminio sea reemplazado por cromo. A eso se le llama una solución sólida. Cuando es posible intercambiar todos los átomos poco a poco hasta llegar a la fase completa del otro. Si reemplazamos todos los átomos de aluminio por cromo, entonces vamos a llegar a esta de cromo.
Pero si reemplazamos todos los átomos por aluminio, vamos a llegar a este final de aluminio, que este se llama corundum y este se llama escolita. En las partes intermedias también existe el compuesto sin segregarse, o sea, sin tener fases aparte, sino que tenemos una solución sólida. Esta parte de que tenga poquitos electrones, eso le da esas características de que sea casi como el corundum, pero con un color muy diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué requisitos tenemos para que existan las soluciones líquidas? Los iones que se van a reemplazar deben de tener la misma carga. En este caso, el aluminio es 3+ y el cromo también es 3+. Tienen la misma carga. Entonces es posible reemplazarlas porque si tienen carga diferente, ya vimos que se genera una distorsión. Y se genera una distorsión, se mueve la red, se cambia la red y entonces no es posible que haya una solución sólida. Para la solución sólida, que gradualmente pase de uno a otro, debemos tener la misma carga en ambos iones. Los iones que vamos a reemplazar deben de tener prácticamente el mismo tamaño o un tamaño muy similar. Por la misma razón, si son iones demasiado pequeños o demasiado grandes, lo que va a ocurrir es que se va a presentar una distorsión importante en la red y esa distorsión, que si es demasiado, va a aumentar la energía de la red y entonces el compuesto va a dejar de existir. Hay una regla que se dice que que es empírica, que para los metales, esa tolerancia de diferencia de radio es alrededor del 15%, y para los no metales puede ser un poco más del 15%, pero no puede ser una cantidad tan grande como el 40%, por ejemplo, a lo mejor alcanza el 20%. ¿Sí? Aquí abajo hay otros ejemplos de soluciones sólidas, pero hay casos en los que sí hay un límite. Por ejemplo, pues llega hasta el 50%, hasta el 10%, 30%. Este ejemplo que está aquí solamente tiene una solución parcial de hasta el 20%. O sea, los átomos del magnesio, si se fijan, prácticamente tienen la misma fórmula química: magnesio, silicio, oxígeno, y zinc, silicio, oxígeno. Los átomos de magnesio pueden llegar a ser reemplazados por el zinc hasta el 20%. Más ya no. ¿Qué ocurre si empezamos a seguir mezclando? Pues simplemente vamos a tener fases separadas. Una parte de zinc, silicio, oxígeno y otra de magnesio, silicio, oxígeno. ¿Queda claro? ¿Por qué ahí es hasta el 20%? Porque ocurre esto. El radio tiene una tolerancia que damos. Ajá. Entonces, si hay una tolerancia de diferencia y se excede esa tolerancia, entonces ya no es estable la red. Ok. La red cristalina. Sube la energía y ya hasta cierto punto ya admitió hasta el 20% de zinc, pero ya más no, porque la diferencia entre el tamaño del radio iónico del zinc y del magnesio es mucha. Y entonces ya hay un punto en el que ya no puede ser reemplazado por el ion que se trata. Ajá, entonces Si fueran iones de tamaño más similar, habría más posibilidad de disolver más, ¿no? Sí, como el caso del cromo y el aluminio. Entonces, por ejemplo, este es el corundum. Este es un cristal grande, si fijan, está enorme. Aquí se ve un bote de aceite de bomba, es una bomba de vacío. Estos son los botes de aceite. Y está mucho más grande que este. Entonces es aquí está limpio. Aquí le debería de cambiar, pero si el corundum lo dopan con titanio o con magnesio o con cromo, si no estoy mal, o esos tres, eso se convierte en algo que le llamamos zafiro. Y el zafiro pues es muy caro, y en la edad
Media, pues ya ven que a los cetros, a las coronas y todas las joyas las hacían de este tipo de piedras, de rubíes o de zafiros. El rubí aquí le puse, aquí debo de corregir esto, dice hierro, titanio, pero no, en realidad nada más es cromo. De hecho ya lo voy a anotar, si luego se me pasa. Entonces, el dopaje le puede dar muchas propiedades diferentes, tanto ópticas como electrónicas o magnéticas. Y si se fijan, pues el corundum en realidad, pues es una cosa muy sencilla que está en el suelo. Bueno, aquí ya es un monocristal, pero es posible hacer un dopaje y convertirlos a otros metales más, bueno, más bien a darle propiedades más a veces importantes o etc. Todavía las joyas, alguna vez fui a un castillo y a un museo y todavía las joyas que eran las auténticas de los reyes, ahí las tienen, ¿no? Y están detrás de una vitrina y así para que no se las vayan a robar. Pero pues a final de cuentas es algo que estamos pisando, es este óxido de aluminio que está en todos lados, dopado. Yo creo que si los alquimistas de esa época, en vez de ponerlos a hacer oro, los hubieran puesto a hacer joyas, yo creo que sí hubieran podido, hubieran desarrollado cristales y dopado y podrían desarrollar rubíes o zafiros o demás, que es cosa que a lo mejor en la actualidad, bueno, más bien sí se puede hacer, nada más que no sé si haya mucho interés en hacerlo, porque luego hay otras formas de hacer una piedra azul como esta, ¿no? A ver, esto del Crystal Field Theory, no sé si, eso creo que no está en el programa, pero me parece importante. A ver, vamos a hacer una pausa, dejen revisar rápido si están en el programa. Bueno, vamos a continuar, eso no lo voy a explicar. Sí es importante para el estado sólido, porque, pero se me hace que sí lo voy a explicar, pero en otro momento, cuando veamos algo de magnetismo. Bueno, entonces, hay unas soluciones, por ejemplo, el paladio absorbe mucho hidrógeno, a lo mejor ustedes no se lo imaginaban, pero absorbe hasta 0.7 de esta fórmula química, o sea, que casi puede llegar a una proporción de 1:1. Absorber hidrógeno, pues le puede dar unas propiedades muy diferentes. Y además, últimamente se ha estado viendo la opción de que sirva como almacén de hidrógeno. Ya saben ustedes que se está tratando de desarrollar muchas tecnologías a base de baterías de hidrógeno, pero luego el problema es almacenarlo. El hidrógeno es peligroso y es medio peligroso almacenar un tanque de hidrógeno a gas. Pero, por ejemplo, si lo podemos absorber aquí en el paladio, pues también sería algo benéfico, ¿no? Nada más que el paladio es muy caro, entonces pues, se ha tratado de hacer lo mismo, pero con elementos más baratos. El acero también es una solución sólida, de hecho. El acero es hierro, que es un tipo de hierro que tiene una estructura FCC, y a eso se le llama estructura gamma del hierro. Les comentaba que se les pone el nombre alfa, beta, gamma, entonces según la estructura que sea y en el orden en el que se haya descubierto. Si es descubrió primero, le ponen alfa, luego beta y así. Entonces el acero es una estructura gamma, o sea, FCC, y se le agrega carbono. Entonces, la idea de esta solución sólida es que se agregan en las caras de los cubos átomos de hierro, y aquí en el centro se agrega un átomo de carbono, y esto es lo que le llamamos acero a esta parte. Entonces, pasar de la alfa a la beta implica un cambio de temperatura, que después vamos a ver eso de los diagramas de fase, que es otra unidad. Hacemos un cambio de temperatura y transformamos de la
alfa a la beta. Y en el centro le agregamos carbono. En la Edad Media, ¿saben ustedes cómo le hacían para agregar ese carbono? ¿No saben? ¿No han visto cómo hacían, a lo mejor leído o algo? Si a baja temperatura es la alfa, pero a alta temperatura es la gamma. Entonces, primero le suben la temperatura, le daban la espada y la empezaban a dar martillazos y la ponían en calor para que cambiara la estructura desde la alfa a la beta. Eso lo vamos a ver más en detalle, más a detalle cuando vemos los diagramas de fase. Y para bajarle la temperatura hay que hacer algo que se llama quench o templado. O sea, bajar la temperatura rápido para que la estructura de alta temperatura se quede aquí, se quede congelada, digamos. Obviamente, lentamente va a pasar a la estructura alfa, pero eso puede tardar miles de años o dependiendo de la estructura, 500 años, 1000 años, así, ¿no? Dependiendo del compuesto. Pero ¿cómo le metían este carbono aquí? Se la enterraban a alguien, a un esclavo o algo así. Le metían la espada caliente para coencharla y para que el carbono del cuerpo interactuara con el metal. Entonces así hacían el acero. Obviamente ya no tenemos esas técnicas tan bárbaras para hacer el acero, pero también incluye un contacto con carbono a altas temperaturas. O sea, está la espada, o bueno, el acero a alta temperatura y a alta temperatura se le agrega el carbono y pues ya se queda la estructura alfa. Digo, gamma, en vez de la estructura alfa. Otro caso así como muy peculiar en la estructura electrónica o en la tecnología es uno de los superconductores más famosos. En el 86 un par de investigadores, se llama Bernard Müller, de hecho yo alguna vez tuve la oportunidad de comer con Bernard, es que era asesor de mi asesor de doctorado y un día lo invitó a dar unas pláticas y ya lo conocí, pero por ejemplo hicieron este compuesto que fue muy famoso en 1986, de hecho ganaron el premio Nobel por el descubrimiento de este compuesto. Y aquí, si se dan cuenta, hay un conjunto de sustituciones, ¿sí? La sustitución principal o más clara es de que este lantano es sustituido por bario. Y esa sustitución de bario, ¿cuál es el estado de oxidación del bario? ¿Me pueden decir? Es Dos más. ¿Cuánto? 2 más. 2 más. ¿Y del lantano? 3 más. 3 más. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, pues como que le empieza a faltar aquí carga, ¿verdad? Porque estamos sustituyendo un ion con 2 más en un lugar de un 3 más. Entonces eso genera que el cobre empiece a ocurrir ese fenómeno que les dije que se llama desproporción de carga. Y bueno, esa desproporción de carga, pues ya genera que ahora haya huecos, porque si no hay huecos por donde pasen los electrones, esto es un aislante, pero cuando empiezan a aparecer huecos, empieza a conducir, y de hecho es un superconductor muy famoso, fue les digo, el primer superconductor de alta temperatura que se conoció, y eso hizo una revolución en los 80s y 90s también. Entonces, eso es debido a que hay una solución sólida, y la solución sólida le podemos dar varias propiedades ópticas, como vimos las del rubí. En este caso son unas propiedades electrónicas, cambia la conductividad e incluso se hace superconductor. ¿Sí? Ya después de eso, trascendió en otro superconductor, otro importante, que es el más conocido y más fácil, uno de los fáciles de hacer, que se le conoce como 1, 2, 3. Bueno, vamos a pasar. Ahora hay diferentes tipos de defectos. Esos defectos pueden ser a largo alcance, de largo alcance o de corto alcance. Los que vimos que Frenkel, Schottky son de corto alcance.
pero hay efectos que se pueden propagar a través de toda la red cristalina. Este tipo de efecto se llama Stocking Faults. No estoy seguro cómo se traduzca, pero yo le diría algo así como de efectos de apilamiento. Stocking es como, no es el mismo stocking de cuando a ustedes les gusta un chavo o una chava y se la pasan buscándolo en Facebook a ver qué hace. ¿Eh? Ese es stalking con L. Stalking se escribe, pero ese es stalking, este es de apilar. No, no van a creer que estamos hablando lo mismo. El Entonces, stacking del Minecraft. ¿cómo? El Ah, sí, stacking del Minecraft. en el Minecraft también utilizan esa palabra. Sí, cuando Ah, ya. juntas ítems y se dice que son stacks. Ah, ya, ok. Bueno, es que casi no juego Minecraft. Bueno, entonces ese apilamiento consiste en que podemos tener una capa que sí está bien ordenadita y todo. Y entonces luego viene otra capa encima y luego viene otra capa encima. Recuerden que vimos este apilamiento ABC, que quiere decir que están encima, pero unos estaban sobre taches y otros estaban sobre puntos. ¿Sí recuerdan cuando vimos el apilamiento ABC? Sí. Bueno, pues resulta que puede pasar que a la siguiente capa, pues ya no se le antojó ser ABC. Era ABC y a la siguiente chin, pues ya nada más fue AB. En vez de entrar aquí una C, se volvió a acomodar sobre taches, en vez de acomodarse ahora a puntos que le tocaba. Entonces veníamos ABC, veníamos bien, y luego viene AB, y luego ahora sí ya dice, no, pues ahora sí ABC, pero en una sección puede tener AB en algún punto. ¿Sí? Eso se llaman stocking faults, defectos de apilamiento. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, podemos tener este segundo, puede ser AB, y ya de repente ocurre CA. ¿Sí? Otro sería AB, y luego CB, y ya de repente otra vez AB. Cuando ocurre eso, de hecho hay forma de detectarlo, hay algunas técnicas, y en general los materiales que tienen una estructura laminar, o sea, que están en láminas o así en layers, en capas, tienen ese tipo de efectos. Es muy difícil generarlos o hacerlos, sintetizarlos sin defectos. Se necesita hacer como un método muy lento, muy suave, para que todo se acomode de forma con menor energía, ya sea el caso AB, o que sea el caso ABC. Ujú. ¿Dudas ¿Pasa con de...? el, Sí, pasa con el grafito, por ejemplo? sí, casi todos los materiales en capas tienen esa situación. Ok. De hecho, el grafito es tanto que el grafito se desplaza. No sé si han escuchado últimamente algo que se le llama el ángulo mágico, porque una capa de grafeno la pueden rotar, no sé, 1 grado, 2 grados, 3 grados con respecto a la otra capa que está arriba, y tiene unas propiedades súper exóticas. O sea, esas son cosas que a lo mejor no vemos, pero tienen fenómenos de topología, y tiene la conductividad y las propiedades ópticas cambian demasiado solamente por rotarlas tantitito. O sea, ponen una capa de grafeno y tienen otra capa de grafeno, le rotan 1 grado y ya cambia. Es investigación, de hecho, más o menos reciente. Yo creo que no tiene más de 5 años que está el boom de eso. Entonces, sí le pasa al grafeno, y al grafeno mucho más. O sea, no solo no respeta el ABAB, sino que como es un material que es muy fuerte en 2 dimensiones, los enlaces son muy fuertes en 2 dimensiones, son enlaces covalentes de carbono-carbono. Se puede hacer de que el ángulo se transforme unos poquitos grados nada más. ¿Sí? ¿Dudas? No. Todo bien. Ok. De lo anterior, no hay dudas de porque no me paré para dudas en las diapositivas anteriores. ¿No?
Bueno, también puede ocurrir de que tengamos problemas de dominio. Eso se llama, cada que tengamos una sección grande, que está muy ordenadita, así en esta sección, esto lo vamos a llamar un dominio o un grano, ¿sí? Un dominio o un grano. Entonces lo podemos ir así las rayitas, así todo así vertical y horizontal. Pero esta de acá puede ser como que está medio chueca. Como ven aquí ustedes están medio chuecas. Ajá. Y si están así medio chuecas, aquí se genera una frontera. Ajá. Y esa le vamos a llamar la frontera de grano. ¿Sí? Y a cada sección le vamos a llamar un dominio. ¿Sí? Algo que debemos de considerar es que en general no es que tengamos solamente dos granos, sino que hay una sección que los divide, pero además puede hacer crossover. ¿Cómo se diría crossover? O sea, se va cambiando poco a poco. No es de que haya una línea, idealmente hay una línea así perfecta que separa un grano del otro. Y decimos ya, aquí está la frontera, aquí está la línea. Pero no siempre ocurre así. Muchas veces ocurre que hay un crossover, o sea, hay algo que los iones se van acomodando poco a poco y ya cuando te das cuenta, de este lado están ordenados de una forma y de este lado están ordenados de otra forma. Pero aquí en la interfaz hay algo difuso que no tiene un orden muy claro. Ajá, en este ejemplo, aquí, sí está esa línea definida, pero no siempre ocurre así. Y cuando está esa línea definida, le vamos a llamar la frontera o boundary de la antifase y esta les vamos a llamar los dominios de la antifase. ¿Dudas? Entonces, un grano lo podemos definir como una sección que tiene la misma organización toda. Sí, Como un monocristal, vaya. o un dominio. ¿Nuevamente me puedes decir, Santiago? ¿Mande? No te escuché la última pregunta. Que, o sea, es como un monocristal. Sí, de hecho, cada sección chiquita es como un monocristal, pero puede estar pegado o sea, 2 o 3 monocristales pegados, dependiendo del tamaño. A veces dicen, esto es si está muy grande, ya pasando micras, más de 100 micras, ya hablas de que, es un cristal gemelo, son 2 cristales pegados. Pero si es muy pequeño, nada más le llaman un grano, ¿no? Menos de 100 micras o menos de 20 micras, ya dicen, es un grano o 2 granos pegados, ¿no? Tiene 3 granos. Uh-huh. Vale, gracias. Ok. Entonces, también podemos tener efectos que se propaguen a lo largo. Esto le llamamos dislocación. Por ejemplo, si tenemos capas, puede ser que vengan creciendo las capas en esta dirección de arriba hacia abajo y acá vengan otras creciendo de abajo hacia arriba. Pero aquí iban creciendo, digamos, 10 y aquí venían creciendo 11. Una se va a quedar ahí atrapada y va a quedar ahí en medio. De repente, o sea, aquí venía bien y acá venía bien. Entonces, es otro defecto, es una dislocación. Ajá. Y eso ocurre porque los centros de nucleación no siempre es uno solo. Muchas veces tenemos 2 o 3 o 4 y los cristales empiezan a crecer alrededor de ese centro de nucleación o ese punto de nucleación y crecen en todas direcciones y cuando alcanzan otra parte que está creciendo resulta que no está perfectamente formada con las mismas proporciones. Entonces aquí venían 11 y aquí quedaron 10. Ajá, entonces esto es una dislocación. Hay otras dislocaciones más complejas, que este tipo de dislocación se llama dislocación de tornillo. Ajá, esa ya es en 3 dimensiones. Aquí hay un plano y aquí hay otro plano extra que en principio, si todo fuera bonito, esto debería de crecer así hacia acá arriba. Pero resulta que aquí ya se acomodó bien, aquí se partió y se dividió. Ajá. De hecho, estas dislocaciones son muy comunes.
varias personas de las que están creciendo cristales en el laboratorio, cristales de algún tipo, me comentaron que sus cristales tienen como cuadros en las esquinas y esos cuadros de hecho son estas dislocaciones, pero ustedes ya las están viendo en tamaño ya más grande. Entonces estas dislocaciones generalmente ocurren porque hay átomos que tienen mayor energía. Aquí en las esquinas, estos átomos tienen más energía. Imagínense que eso es un átomo, un cristal de cloruro de sodio. Y que estos son cloros. Estos cloros que están aquí en la superficie tienen casi todos los sodios. Bueno, vamos a empezar por los que están dentro. Los que están dentro, en el bulto le vamos a llamar a eso. Luego me preguntan en inglés, porque el artículo que les dejé leer viene cosas en inglés. Bulk significa bulto. Dentro en el bulto, pues los átomos están rodeados, si son cloros, están rodeados de todos los sodios, entonces la carga está neutralizada. Pero aquí en la superficie no. Si se fijan aquí, a este cloro le faltaría a cada cloro le faltaría un sodio enfrente viendo hacia nosotros para que la carga se estabilice. ¿Sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿Entienden Sí. ese concepto del cloro que está dentro al cloro que está en la superficie? ¿Sí? ¿O no? ¿Podría repetirlo, por favor? No, A ver, supónganse que esta es una red de cloruro de sodio y estos puntos rojos que estamos viendo son cloros. ¿Sí? ¿Hasta ahí van bien? Una red de cloruro de sodio y estos son puntos de cloro. Ahora, imaginemos que aquí adentro de esta estructura que vemos aquí en la A, aquí adentro hay átomos también de cloro, pero adentro cada cloro sí está rodeado con sus átomos de sodio, está neutralizado. ¿Están de acuerdo? sí. El cloro tiene la carga neutralizada con los átomos de sodio que tiene ahí dentro. Pero estos cloros que están aquí en la superficie, aquí que vemos aquí, no tienen la carga totalmente neutralizada. Porque el cloro le falta un sodio acá hacia afuera. Ese sodio no está para que lo neutralice. Tiene unos sodios del lado de adentro, del lado de atrás. Pero, bueno, no se ven aquí, no está dibujado el sodio. Pero tiene unos sodios hacia adentro y los de afuera no están. ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces el cloro que está en la superficie como que tiene más energía porque no está, más bien no como que tiene más energía porque no está neutralizado al 100 como los que sí están adentro. ¿Hasta ahí entienden ese concepto? sí, ya. Sí, ya. ¿Sí? Ahora, pues resulta que el que está aquí en la esquina todavía tiene más energía porque todavía le faltan más cloros. Digo, más sodios. Entonces, los sodios, ¿dónde se irán a pegar más rápido? Si viene un sodio por aquí, ¿se va a pegar en esta parte o se va a pegar aquí en la esquina? En esta esquina o en esta orilla. En En las la esquina. Las esquinas porque lo va a jalar con más fuerza. Por ley de Coulomb, aquí la carga es más fuerte. Entonces va a crecer aquí. Y eso va a generar que haya defectos porque algunos están pegando aquí en esas esquinas y otros están pegando en otras esquinas. Y no es de que el cristal empiece a crecer desde el centro hacia afuera. Empieza a crecer como desde afuera hacia adentro, desde las esquinas hacia adentro. ¿Sí? Y eso genera defectos. ¿Queda claro? Entonces entiendo que lo que pasa es que como hay dos aristas, por así decirlo, dos aristas ahí juntas, al momento de irse formando el cristal se juntan por la fuerza que tienen. Sí, las aristas, o sea, el crecimiento se junta a partir de las aristas. Ok. ¿Sí? Lo que no ocurre es que el cristal empieza a crecer, por ejemplo, de este punto hacia afuera. No, porque aquí esta energía es bajita. Bueno, no tan baja, pero es la superficie. Pero aquí esta tiene mucha energía, entonces aquí se va a pegar todo primero.
y al momento que se pega un cloro, ahorita va a generar una esquina. Y luego se va a pegar un sodio y va a generar otra esquina y así va creciendo hasta que se haga una capa cerrada, una capa completa. ¿Sí? Bueno, esa es como la razón de por qué se generan. Pero esa es la razón como general. Luego la dislocación, hay otra clasificación más profunda, donde podemos tener un conjunto de dislocaciones, y eso también, a ese conjunto de dislocaciones, le vamos a llamar una frontera de grano de dislocaciones. Si fijan aquí, es como que el mismo grano tiene como continuidad, pero resulta que este tiene muchas dislocaciones aquí en línea. Y se fijan, el conjunto de dislocaciones parece que nos forma una línea aquí en esta dirección, ¿sí? Y entonces esta dirección, o esta sección le vamos a llamar la frontera del grano. Ajá. Marco, una pregunta. Sí. Entiendo que las líneas que están como a medio cortar está por las dislocaciones, ¿no? Pero Sí. en la primera diapositiva estaba, si no mal recuerdo, la figura C, todas las líneas estaban rectas y la última estaba a mitad. ¿Por qué esa estaba así? A ver, vamos a ver. ¿Esta? Ajá, en la C. Si todas están derechas, ¿por qué la que tiene el número 4 se quedó hasta ahí? Ah, pues la dislocación esta sería la de la superficie. Hasta aquí llegó. Ajá. A lo mejor ya se acabó el reactivo y ya Okay. no hay en la solución. Ya no puede pegarse más átomos de sodio, ya hasta aquí llegó. Ok, vale. Gracias. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver algunas cosas. ¿Dudas hasta ahorita de lo que hemos visto? ¿No? Bueno, vamos a ver algunas cosas de termodinámica que les dije que íbamos a ver. Bueno, les comenté anteriormente que los defectos son algo intrínseco de los materiales, porque la entropía pues siempre tiende a aumentar. Y entonces, si tiene la energía libre de Gibbs nos va a decir si un fenómeno es espontáneo o no. ¿Qué significa que sea espontáneo? Pues que va a ocurrir o que no va a ocurrir. Entonces, la energía libre de Gibbs la definimos como la suma de la diferencia de la entalpía menos la temperatura por la entropía. Entonces, la energía va a aumentar y la entropía, este término, bueno, aquí tiene un menos, entonces la entropía sabemos que siempre aumenta y entonces con el menos, aquí queda que disminuye. Pero entonces la energía libre de Gibbs va a ser un balance de estas dos. Entonces vamos a quedar en esta sección que damos, ¿no? O sea, no puede ser de que sea perfecto con el número de concentración de defectos, ni que tenga demasiados defectos, porque si tiene demasiados defectos, que hay tantas dislocaciones, tantos cambios, entonces la energía total empieza a aumentar, ¿sí? Entonces vamos a introducir un concepto que en realidad viene de termodinámica estadística, y el número de defectos por unidad de volumen que exista del caso Schottky. Vamos a regresar. ¿Qué cosa es un defecto Schottky? Vamos a regresar a lo de la semana pasada, que igual ya lo olvidaron. Ya olvidé. Aquí quedamos que el defecto Schottky se refiere a que hay un par, ¿verdad? Que es un defecto estequiométrico, que no es necesario agregar o quitar algo, sino que simplemente los iones pueden desaparecer, o sea, un par de cloro y un par de sodio desaparecen de su lugar y entonces ambos se quitan de aquí, el sodio y el cloro se quita de acá, el cristal sigue totalmente neutro, pero esta zona tiene una parcial, en este caso parcial ¿qué? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa y acá una parcial positiva. Ajá, entonces ese es el defecto Schottky. Vamos a regresar a lo que estamos viendo de termodinámica. Y entonces el número de defectos por unidad de volumen va a ser igual a n, donde n es el número de iones totales, elevado a menos la diferencia de la entalpía entre 2KT, donde K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura. Los que están llevando conmigo laboratorio de estado sólido,
Se dan cuenta que esta fórmula tiene exactamente la misma forma que la de la conductividad que estamos usando. Y resulta que esta es una forma general para cualquier proceso activado. O sea, cualquier proceso de cinética o cualquier proceso que exista que requiera un cambio de energía para ocurrir, sigue esta misma fórmula. Sí la reconocen, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es porque viene de termodinámica estadística. Entonces vamos a ver así como que muy así súper rápido y básico de termodinámica estadística, porque ya saben ustedes que de termodinámica estadística se necesita un curso completo, pero de 6 meses, pero pues no podemos meter todo eso aquí. Entonces vamos a ver así lo básico. Entonces la entropía total, la otra vez era el cambio de entropía, pero la entropía total es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de una probabilidad, o más bien de algo que viene de la probabilidad, que le llamamos W. W es el número total de formas que se puede distribuir estos defectos. Ajá. Entonces, si les digo que es el número total de formas en las que se puede distribuir, lo vamos a definir de esta forma. W va a ser igual a n factorial. Factorial ya saben que si es 3 factorial es 1 por 2 por 3, 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. Ajá. N factorial, donde n representa el número de cationes y el número de aniones por celda unitaria. O más bien sitios de aniones y sitios de cationes por celda unitaria. Entre n menos ns, donde ns, ¿qué quedamos que es? El número de efectos de Schottky. Schottky. Ajá. Ajá. Es el número de efectos, entonces el número factorial, ns factorial. Ahorita no vamos a sacar la definición de dónde salió esto, pero si les interesa, ahí tengo videos de otro curso de estado sólido que doy aquí en la facultad, y ese curso tiene una unidad completa de pura termodinámica de estado sólido. Y ahí si les interesa, ahí los pueden buscar, se llama Introducción al Estado Sólido, y ahí pueden buscar exactamente cómo salió esto y varios ejemplos y todo cómo llegamos a esto. Pero aquí en el curso de hoy no da tiempo, entonces nada más les voy a poner esta definición. Sí, es de la nueva carrera. Entonces, el número total de formas va a ser igual al número total de posiciones de cationes por el número total de posiciones de los aniones. Ese es el número total. Ajá. Entonces, ¿cómo definimos el número total de cationes? Pues igual. N entre N menos NS, pero este sería NS de cationes, o sea, de posiciones de cationes, factorial, NS factorial de los cationes. Y sería igual para los aniones, sería exactamente la misma forma, nada más que este NS sea de los aniones. Entonces vamos a sustituir. ¿No sería también de cationes o de aniones? ¿Perdón? N mayúscula. Nuevamente. N mayúscula, ¿no sería N de cationes para la probabilidad de cationes? O sea que aquí pusiéramos N cationes, déjame pensar. Sí, bueno, sí podría ser, pero vamos a hacer el caso, vamos a pensar en el ejemplo en el que sea 1,1, por ejemplo, el cloruro de sodio, que sea N y sea igual, para facilitarlo. Pero sí debería ser, si no son igual el número de cationes, el número de aniones, sí N debería ser diferente. Bueno, a ver, vamos aquí les voy a, ¿qué hora es? Vamos a ver, faltan 40 minutos. Vamos a hacer algo. Vamos a hacerlo paso a paso. 1 minuto y sustituyan, por favor, esta W aquí en esta definición de entropía, que es una definición muy general de entropía. Yo creo que, aunque no haya en termodinámica estadística, en cierto momento o ya la vieron o la van a ver. Ajá. Entonces sustituyan esta W acá, donde W es esta total. Esta sería la forma general y esta sería de cationes. Entonces hay que multiplicar
WC por WA, que es esta, y sustituir aquí. Esta sería, parece que tiene dos definiciones, pero es que esta es la general, ya no la escribí aquí, de cationes, porque estamos poniendo que N es igual a esta N de cationes y esta N de aniones es igual. Un minuto. Bueno, a ver, ¿qué daría? Está fácil de decir, nada más díganme con palabras. ¿Qué daría? Ese término al cuadrado, ¿verdad? Entonces, vamos a... ahorita hacemos otro ejercicio, un ejercicio. Entonces, aquí ya dice el cambio de entropía, ya no dice la entropía total, dice el cambio de entropía. ¿Por qué? Porque consideramos como la entropía inicial como 0, y entonces el cambio de entropía nos va a dar delta S, que será igual a esta expresión, que es muy similar. La otra era la entropía total, o sea, total, así total, no es un cambio, sino cómo medir la entropía que hay en el sistema sin haber puesto una referencia. Pero cuando nosotros medimos experimentalmente, lo que nos interesa realmente es el cambio de entropía, porque es lo que podemos relacionar. No vamos a empezar con la entropía absoluta. Ajá. Entonces, la entropía absoluta va a ser igual a este K logaritmo natural de W, donde W quedamos que son las posibilidades de acomodarse. Y entonces W es WC por WA, y WC que tiene esta forma y W tiene la misma forma, pues entonces ya nada más nos queda al cuadrado, ¿verdad? Según las propiedades de los logaritmos, podemos poner este 2 acá, ¿verdad? Escribirlo de esta forma. Y sería lo mismo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a utilizar una aproximación porque este número, n factorial, y este n menos n factorial, ns factorial, hace que este numerote sea muy grande. ¿Cuántos átomos tendrá una cristal? 10 a la 25, pónganle. ¿Sí? Entonces imagínense, 10 a a la la 25 factoriales. ¿Cómo? 10 a la 25 factorial. Sí, eso está imposible de calcular. De hecho, yo no sé si no lo he intentado, pero yo creo que ni una computadora normal o un programa necesita mucha RAM. Sí, imagínense, a ver, vamos a nada más pensar en el 5 factorial. Es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, 5 factorial, ¿sí? Entonces sería 1 por 2 por 3 son 6. Por 4, 6 por 4, 24. Por 5 son 120. 120 cacho, ¿no? Como a ver, serían 125 menos 4, 121, ¿no? No, no puede ser 21. No, son 120 porque son 5 por 120. 120, sí, muy bien. Mi calculadora 120. ya me da 100 factorial. Entonces, imagínense, 100 factorial, el numerote que va a ser 1000 factorial y así. ¿Perdón, Anel? Que aparte, ese número es todavía al cuadrado. Y todavía, bueno, pero le vamos a quitar el cuadrado, ¿no? Aquí con el logaritmo. Sí, para que sea más fácil de calcular. Pero de todos modos, 10 a la 24 factorial, como que no lo vamos a poder, como que no lo vamos a poder calcular. Y luego acá abajo tiene otros factoriales. Entonces eso no tiene, para un número muy grande, eso no tiene ningún sentido, no lo vamos a poder hacer. Entonces necesitamos utilizar algo que se llama la aproximación de Stirling. Entonces se las voy a dictar y ahora sí lo intentan reducir. Entonces la aproximación de Stirling dice así: el logaritmo natural de a factorial es aproximadamente igual a la a por logaritmo de a. ¿Logaritmo base 10? Todo eso menos a. Nuevamente, Santiago, no te escuché. ¿Logaritmo base 10 o logaritmo natural? Logaritmo natural. Otra vez. Logaritmo natural de a factorial
Aquí tenemos, ¿verdad? Eso nos sirve porque dice logaritmo natural de un número factorial. Va a ser igual, bueno, aproximadamente igual, porque hay algo ahí que no he explicado. Aproximadamente igual a multiplicado por el logaritmo natural de a menos a. ¿Sí? A ver, la voy a escribir en el chat. Es que no quisiera... A ver, espérenme tantito. Voy a dejar de compartir. Lo que quiero es no darles la respuesta para que ustedes también puedan un poco pensar. Porque si pongo todas las respuestas así nada más, pues no... A ver, es esto. Ahí ven mi cursor, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, logaritmo natural de a factorial es igual a logaritmo natural de a menos a. Esa se llama aproximación de Stirling. Como les digo, tampoco no nos da tiempo de demostrar que esto es real, pero si quieren buscarlo, eso lo di en algún curso y hice la demostración de que esto es real, de esta aproximación de Stirling. En algún... ahí busquen lo de termodinámica y ahí está esa definición de cómo llegamos a esto. Pero bueno, entonces, no nos vamos ahorita a profundizar en esto de Stirling, de cómo es, de que le hizo y si es verdad o no, pero por favor tómenlo como que sí es cierto, por favor créanme por el momento y en otro video de YouTube que está en el canal que se llama Introducción al Estado Sólido, ahí viene esa definición. Bueno, a ver, entonces apliquen esta aproximación de Stirling a lo que tenemos, a lo que tenemos, que es esto, ¿sí? Ya saben que el logaritmo natural de una fracción es igual, lo podemos escribir como una resta, ¿verdad? Eso lo saben. ¿Sí lo saben o no lo saben? Sí. Y el producto, y si dice el logaritmo natural de un producto, lo podemos escribir como la suma de dos logaritmos. ¿Sí? Ustedes también lo saben. ¿Sí o no? Sí, pues luego hice un ejercicio parecido como la estructura de la materia y ya me querían bofetear que porque no sabían que era eso. Bueno, pero bueno, ustedes están más grandes, creo que ya eso ya lo ven en algún momento. Entonces, el producto de un logaritmo, si aquí el argumento del logaritmo tiene una división, lo pueden escribir como una resta de logaritmos, ¿sí? Y el producto lo pueden escribir como una suma de logaritmos, ¿va? Órale, pues. Entonces, les doy 10 minutos para que utilicen la aproximación de Stirling aquí y reduzcan a ver qué sale. Que no tenga, ya no debe tener nada factorial porque esto no lo podemos calcular. En forma práctica, esto nos serviría como para 5 o 10 átomos máximo. Ya cuando se empieza a poner muy loco ya no podemos calcular n factorial. ¿Va? Entonces vamos a hacer una pausa y les doy 10 minutos. Entonces, ¿qué salió? A ver, voy a ir haciendo por pedacitos. Esta es la función que teníamos. Entonces, primero, lo más fácil es, aquí tenemos varios factoriales, ¿no? Entonces, estos factoriales no se parecen a esta, ¿no? Porque la aproximación de Stirling dice que el logaritmo natural de un número factorial, pero aquí tenemos varios factoriales metidos. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero separarlo en pedacitos. Entonces, el denominador lo podemos escribir como la diferencia de otro logaritmo. Entonces, vamos a escribir 2k logaritmo natural de n factorial menos logaritmo natural del denominador. Pero aquí todavía hay otro problema. Aquí el denominador todavía tiene tiene dos factoriales aquí metidos, lo cual no sabemos manejar de acuerdo a esta aproximación de Stirling. Entonces vamos a partirlo en otra suma. Entonces vamos a tener 2k logaritmo natural de n factorial menos logaritmo natural de todo esto que está en corchetes. Y esos dos corchetes, aquí me falló, ¿eh? Este corchete va aquí. Ajá, aquí termina. Entonces sería menos logaritmo, aquí, más bien el corchete va hasta acá, hasta donde está el menos. Entonces es logaritmo natural, este va para acá, aquí. A ver, lo voy a editar rápido, porque si no, puede haber confusión.
Ok, entonces menos, logaritmo natural, es este menos, de 2 los vamos a partir en 2. Tenemos el n menos s, n menos ns factorial, más, y aquí le pongo más porque esto era un producto, logaritmo natural de ns. ¿Hasta ahí va bien? ¿Hasta eso llegaron? Sí. Sí, sí. Bueno, ahora sí ya podemos aplicar la aproximación, ¿verdad? Ya tenemos esto, lo partimos en varios logaritmos que sí se acomode, porque ya tenemos logaritmo natural de un número factorial, logaritmo natural de un número factorial y logaritmo natural de otro número factorial. Entonces podemos aplicar 3 veces la aproximación. Entonces vamos a hacerle así. Ah, bueno, esta es la misma. Entonces, para la primera parte, logaritmo natural, voy a copiar la aproximación por si se nos olvida. La aproximación dice, logaritmo natural de un número a es aproximadamente a logaritmo natural de a menos a. Y entonces, logaritmo natural de n factorial lo vamos a pasar a esta sección que es en verde. Sería n logaritmo natural de n menos n. ¿Sí? Ese era el primer término. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí. Sí. Luego el segundo término. Noten que ya le apliqué el menos a todo, ¿verdad? Aquí. Entonces, menos logaritmo natural de n menos ns sería el segundo término. Entonces sería menos n menos ns logaritmo natural de n menos nss más n menos ns. ¿Por qué más? Porque aquí tenemos un menos y menos por menos más. ¿Sí? ¿Hasta ahí van bien? Sí. Ya no escucho a todos tan seguros. Aquí hay un menos. ¿Sí? Y la aproximación dice menos. Entonces, este término, último término que está en paréntesis es a. Menos por menos, más. Y luego el último término, menos logaritmo natural de ns factorial. Y eso es menos, por este menos que está aquí, ns logaritmo natural de ns, o sea, es esta parte de la aproximación, menos a, pero aquí hay un menos, entonces menos por menos más, y a es ns, entonces más ns. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Van bien? Sí. Bueno, ya nada más queda reducir, que creo que no lo hice en esta, se me olvidó, me falló algo y no puse la última expresión. Entonces, menos n más n, ¿cuánto es? 0. 0. Y menos ns más ns, Pero 0. Entonces ya nada más quedan esos términos. Y con eso ya podemos calcular ahora sí la entropía, el cambio de entropía según el número de defectos. O al revés, si medimos de alguna forma la entropía, podemos calcular el número de defectos. De hecho, esto lo podemos hacer, esta misma metodología, basándonos en termodinámica, o sea, en el estado fundamental de cómo se distribuyen los átomos para la entalpía y para la energía libre de Gibbs. ¿Sí? Entonces, esta parte del cambio de entropía bueno, pero acá es de entalpía. Bueno, sí, podemos reconocer este NS a través de esto y podemos medir la entalpía, ¿verdad? Con un experimento sí podemos medir la entalpía. ¿Sí? Bueno, sería todo. ¿Tienen dudas? Si quieren, escribo esta última, creí que la había escrito, pero igual no se guardó. ¿Tienen dudas? De esto no. Sí. Creo que no. ¿No? Bueno, entonces hoy vamos a terminar 10 minutos antes.
No, pero les dije que en el tiempo extra íbamos a hacer algo. Espérenme.